Vamos a hablar acerca de una ceguera fatal, y esto es una continuación de lo que vimos en nuestros estudios anteriores. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 14 al 22. Este mensaje es un mensaje muy conocido porque es la última etapa que habla el libro de Apocalipsis de la última iglesia que iba a estar en pie antes de que Cristo viniese. Y esa iglesia es la iglesia de Laodicea. Nosotros conocemos que había 7 iglesias y que Cristo mismo se paseaba entre ellas, dirigiéndola a cada una de esas iglesias. Pero la iglesia de Laodicea tiene una característica muy peculiar que sobresale de todas las demás iglesias. Primero, porque es la última iglesia en la historia de este mundo. Segundo, porque hay un grave problema dentro de esta iglesia como ninguna otra iglesia lo había experimentado. Y vamos a leer del versículo 14 al 22. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia tiene muchas características muy peculiares, pero yo quisiera que nosotros nos centráramos de que este mensaje primeramente está dirigido individualmente a cada uno de nosotros, pero también está dirigido colectivamente, a todos nosotros. ¿Por qué? Porque es una iglesia. Es la última iglesia de la historia de este mundo. Ahora, el autor de este libro de Apocalipsis, ¿quién fue? Juan. Nosotros estudiamos que este apóstol Juan, él estableció la filiación divina del Hijo. Primeramente, vamos a ver lo que es una filiación. Filiación es una procedencia de los hijos respecto a los padres. O sea, tiene que ver con todo lo que involucra la unidad de los padres con los hijos. Esa es la filiación. Y Juan, escribiendo el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 20, versículo 31, él estableció la filiación del Hijo con el Padre. ¿Sí estamos entendiendo lo que es la filiación? Lo que une al Padre con el Hijo. ¿Ok? Que es la misma, dice, entre dos personas, donde una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o por un acto jurídico que genera derechos y deberes recíprocos. Veamos Juan 20:31 y veamos el propósito de este libro, que es el propósito de Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Apocalipsis. Porque él no solamente escribió el Evangelio de Juan, sino escribió todos aquellos libros también. Y él quería establecer la filiación
entre el Padre y el Hijo, para que nosotros la entendiéramos y llegáramos al entendimiento, a la comprensión de la voluntad no solamente del Padre, sino también del Hijo. Miren lo que dice el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Cada vez que se menciona esta frase, quiere decir que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí él estableció la filiación del Hijo con el Padre. Esto quiere decir que el Hijo no es una fábula, no es una parábola, no es un mito, no es un símbolo, sino que él es el Hijo literal de Dios. Amén, ¿se entiende? Ok, esto ya lo vimos en nuestros estudios anteriores. Ahora, solamente traigo esto para recolección, para que nosotros entendamos que el propósito que Juan tenía era establecer este punto. ¿Por qué? Porque él dice que la salvación viene ¿de quién? Del Hijo, de creer que él es el Mesías y que es el Hijo literal de Dios. Miren el propósito de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1? La revelación ¿de quién? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Juan tenía el propósito de establecer la filiación del Hijo con el Padre para que nosotros pudiéramos conocerlo y entender que es el Hijo literal de Dios, pero el propósito era para que nosotros sepamos lo que viene en el presente o en el futuro, lo que iba a suceder, lo cual declaraba la palabra de Dios y específicamente el libro de Apocalipsis. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Y del testimonio de qué? De Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Nuevamente reafirma que él da testimonio de Jesucristo, que él es el Mesías, que él es el Hijo de Dios. Él fue fiel a la palabra de Dios, y todo lo que el testimonio que él dio fue conforme a ¿qué? A la palabra de Dios, aún escrito está. ¿Estamos? Ahora, sí, hermano. Él vino a rectificar que la palabra es palabra de Dios. Así es. ¿Y por qué quería que él manifestar la filiación del Hijo con el Padre? Porque aparentemente había ¿qué? Una falta de entendimiento en aquel entonces, y hoy día la vemos más profundamente, la falta del conocimiento de la filiación del Hijo con el Padre. Porque hoy día hay muchas teorías, hay muchas dogmas, hay muchas ideas, que a veces hay gente que manipula la palabra de Dios para declarar algo que la palabra de Dios no quiere decir. ¿Cierto o no? Eso lo vemos hoy día. Ahora, Juan tenía el propósito de establecer la filiación del Hijo con el Padre. El Hijo literal, el Padre literal. No son una metáfora, no es un símbolo, no es una idea, no es una fábula, sino es una realidad. Esto lo quiero aclarar muy bien. Ahora, en Apocalipsis capítulo 3, volviendo a Apocalipsis capítulo 3, el versículo 16 y 17, hay una característica muy interesante de la última iglesia que iba a estar en la historia de este mundo. Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahí me faltó poner en la parte de arriba el capítulo y el versículo. Pero en Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 al 17, se nos dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Más adelante vamos a ver si podemos ver qué es lo que nos lleva
a nosotros en estar en esta condición. Acuérdenme, si no me acuerdo de tocarlo, recuérdenme. Fíjense el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo quiero enfatizar en la ceguedad hoy día. Pero fíjense que esta iglesia era una iglesia ignorante. Ignorante por su propio razonamiento. Porque ellos llegaban a la conclusión de decir, yo no tengo ninguna necesidad. Yo lo sé todo. Yo me imagino que se le acercaba a alguien y decía, ¿usted qué piensa esto? No, yo ya lo sé, no me tienes que decir nada. ¿Tú quién eres para decirme? Yo tengo tal título, yo tengo tal posición, pues yo sé más que tú. ¿Se les hace conocido? No estoy hablando de nombres de nadie, ¿no? Pero esta iglesia eran ignorantes por elección. Pero dice que eran ciegos también. En la palabra de Dios nos habla de diferentes tipos de ceguedad. No solamente había un tipo de ceguedad. Y vamos a ver los tipos de ceguedad. Y Dios quiera que nosotros podamos identificarlos para que pueda de ser gran ayuda para no poder entrar en la ceguedad fatal que el enemigo quiere que nosotros entremos. Porque recuerden, la batalla es ¿contra quién? Contra el enemigo, contra el diablo, contra la serpiente antigua. ¿Y saben cuál es el mayor poder que él tiene? ¿Usted sabe cuál es el mayor poder que tiene el diablo contra nosotros? De que es invisible. No lo podemos mirar, pero podemos ver sus obras. Pero la palabra de Dios revela las artimañas del diablo para que nosotros no caigamos en ellas y para que estemos ¿qué? Preparados y que podamos ¿qué? Pedir la ayuda necesaria del cielo para poder salir victoriosos. Ahora, hay ciertos tipos de ceguedad y en cada tipo hay un remedio, pero la ceguedad fatal, la ceguedad que es la más peligrosa, ahí no hay remedio. Y lo vamos a ver. La primer ceguedad que la palabra de Dios identifica ¿se recuerdan que nosotros vimos al ciego que estaba ciego de nacimiento y que Jesús se encontró con él? Miren lo que dice Juan capítulo 9, versículo 1 y versículos 6 y 7. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego ¿de qué? De nacimiento. Aquí nos señala de que había ceguedad ¿de qué? De nacimiento. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó ¿qué? Viendo. La primer tipo de ceguedad es la del nacimiento. Hay mucha gente que nace ciega. Y esa ceguedad no es porque nosotros la decidimos o por un accidente o por una circunstancia que se llega a ser ciego, sino que esa persona que nace con la ceguedad, nace ¿de qué? De nacimiento. En aquel entonces creían que aquella persona que nacía ciego era porque había sido pecador él o sus padres, que iba en contra de lo que dice que la palabra de Dios, porque un hijo no es culpable de los pecados del padre, ni el padre es culpable de los pecados del hijo. Cada quien tiene su libre albedrío y tiene su elección. Ahora, esta experiencia del ciego con Cristo es solamente para poder poner las lecciones, los elementos, los componentes para aplicarlos a nuestra vida. Porque usted recuerda que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar. Toda la palabra de Dios.
Eso quiere decir que todo lo que está escrito en su palabra está útil ¿para qué? Para enseñarnos. Y tenemos que buscar las lecciones, el mensaje que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros para aplicarlo en nuestra vida, para poder obtener las bendiciones del cielo. ¿Ok? Vamos a ver el segundo tipo de ceguedad. Esta ceguedad la encontramos en Juan capítulo 9, versículo 32 y 34. Ya que este ciego se había sanado, lo llevaron con los líderes religiosos y le hicieron varias preguntas. Y él contestó lo siguiente: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Ellos no habían visto ¿qué? Un milagro como el que estaban viendo. Aún cuando la palabra de Dios decía que el Mesías iba a venir ¿a qué? A abrir los ojos a los ciegos. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Isaías 61:1. Y también lo dice en Lucas 4:18. El Señor me ha ungido ¿para qué? Para yo abrir los ojos a los ciegos, sacar a los cautivos, traer liberación. Ese era lo que la palabra de Dios decía acerca del Mesías. Pero al parecer, el pueblo de Israel, Lucas 4:18 y Isaías 61:1. Aparentemente el pueblo de Israel no había visto un sanamiento de un ciego de nacimiento. ¿Qué era lo que los líderes religiosos deberían de haberse preguntado en ese momento? La Escritura dice que el Mesías iba a hacer esos milagros. Pero fíjense lo que sucedió con ellos. Fíjense el versículo 33, el ciego le siguió diciendo: si esto no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Y fíjense lo que le dijeron: ¿y nos enseñas a nosotros? ¿Y cuál fue el resultado? Lo expulsaron. ¿Cuál es la ceguedad que nosotros vemos aquí? La ceguedad por elección. Ahorita vamos a llegar a esa ceguedad. Porque ellos mirando eligieron no mirar. ¿Está? Porque ellos miraban el milagro y el Señor, el Espíritu Santo, estaba testificando que nadie había visto un milagro como tal. Si ellos hubieran sabido las Escrituras, se hubieran dicho: pero estaba profetizado que el Mesías iba a venir a abrir los ojos de los ciegos. Pero ellos ¿qué? Decidieron ¿qué? No mirarlo. Fue una elección. Miren lo que la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 4. Pero antes de ver eso, muchas veces nosotros, nuestra cultura, las fiestas, las tradiciones, nos impiden ver. Y quiero agregarle algo más. A veces la religión, un pastor, una organización, líderes impiden que nosotros miremos. Hoy día es alarmante que la gente defiende más a una persona o a una organización o a una religión más que la palabra de Dios. Puede enseñarle la palabra de Dios a una persona y la persona dice: no, pero es que mi iglesia me ha enseñado esto. Aunque mire la realidad, deciden no mirar. La Biblia dice que el sábado es el día de reposo y no hay evidencia alguna que el domingo es el día de reposo. Pero la gente decide ¿qué? Ir en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por tradiciones, por fiestas, por cultura, o por religión, o por líderes, o por usted, póngale lo que es. Ceguedad por elección. Ceguedad por elección. Esta es una ceguedad por elección. Viendo la verdad, elige no verla. Y estos líderes dijeron: pues tú quién eres,
Nosotros somos los meros maromeros. Si nosotros nuestros chicharrones truenan. ¿Qué nos estás diciendo a nosotros si somos líderes religiosos? ¿Tú quién eres? Eres un pecador, no eres nadie. Y prefirieron ellos ¿qué? Cegarse antes de ver el milagro que había sido profetizado, que iba a ser efectuado por el Mesías. El Espíritu le estaba diciendo a ellos. Pero miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. Esta ceguera es muy peligrosa. Muy peligrosa. Porque dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué cosa? Maestros. Noten, ¿qué estaba sucediendo en aquel entonces? Todos los maestros se amontonaron y dijeron, ¿quién eres tú para enseñarnos? Maestros se conformarán, se juntarán, se van a unir conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿qué? A las fábulas. Este es 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4. Fíjense, muchos se van a ir ¿qué? A las fábulas por culpa de ¿quién? ¿Qué dice ahí? Por los maestros. Yo diría por los pastores. Los líderes. Los líderes. Ajá. Dios me libre que yo sea uno de ellos. No, usted no. Dios me libre. El pastor allá está arriba, el mero mero. Yo no sigo a ningún otro. Pero eso nos hace ¿qué? A que prestemos atención a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tener instrumentos adentro para que muchos sigan a las fábulas. Déjenme darles un ejemplo. La religión popular cambió el cuarto mandamiento y ahora dice, guarden ¿qué? Las fiestas. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Dice que muchos se van a apartar y van a seguir ¿qué? Fábulas que no son de la palabra de Dios. Miren Colosenses 2, 6 al 8. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué cosa? Las tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimientos de ¿qué? Del mundo. Y no según Cristo. ¿Qué fue lo que el mundo celebró hace poco? En todos lados, el tema central era el día del amor y la amistad. En la mañana, en la tarde, en toda la semana. Se sigue a las fiestas de este mundo, a las tradiciones, en vez de, ¿qué cosa? De lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué hay de malo? Es el amor. Pues y averigüe cuál es el origen del día del amor y la amistad y se va a sorprender y ya no va a querer guardarlo. Mejor muéstrale a su esposa, a su novia o a su marido amor todos los días. No necesita tener solamente un día. Pero que todas las tradiciones, todas las fiestas de este mundo, las culturas, toman el primer lugar antes de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, tengan cuidado, porque esto los puede llegar a ¿qué? A llevar a ser ciegos, ciegos por elección. Otro texto, Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra ¿qué? Vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué es lo que hoy día el mundo cristiano transmite? Todas las fiestas del mundo. Y las fiestas del mundo las cristianizan para que crea el mundo que son, ¿que vienen de quién? De Cristo. Pero el pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Es la peor ceguedad, es una ceguedad peligrosa, no es la peor, pero es una ceguedad peligrosa. ¿Por qué? Porque hoy día muchos andan así. Un ciego guiando ¿a qué?
a otro ciego. ¿Y ustedes recuerdan dónde dice esa cita? Mateo 15, ¿qué? 14. ¿Qué dice Mateo 15, 14? Y si no, apúntela, yo se la doy aquí si la encuentro más rápido. Mateo 15, 14. Fíjense lo que dice. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán, ¿en dónde? En el hoyo. ¿Ustedes recuerdan lo que simboliza el hoyo? Proverbios ¿qué? 23, versículo 27. ¿Qué dice Proverbios 23, 27? Miren lo que es el hoyo. Proverbios 23, 27. Por eso habrá maestros falsos, por eso habrá doctrinas falsas, por eso habrá líderes que dirigirán a otros al engaño para que ellos se pierdan y para que sigan doctrinas de demonios, doctrinas que no son de la palabra de Dios. Proverbios 23, 27. Yo sé que son palabras duras, pero es lo que la palabra de Dios está diciendo. Mire, Proverbios 23, 27. ¿Lo tienen? Porque abismo profundo es ¿qué cosa? La ramera, y pozo angosto la extraña. El pozo, el hoyo, es símbolo ¿de qué? De una ramera. ¿Ustedes recuerdan quién es símbolo de una ramera? Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Es el instrumento que el diablo usa ¿para qué? Para embriagar a todo el mundo de las falsas doctrinas del diablo. Y las falsas doctrinas son todo aquello que resalta el mundo y destruye el carácter del Padre y el carácter del Hijo. Por eso hoy día se guardan más fiestas del mundo en vez de todo lo que la palabra de Dios dice. Porque la Babilonia quiere embriagar a todo el mundo con sus doctrinas falsas, a líderes, a políticos, a usted y a mí. Y esa Babilonia lo quiere llevar al hoyo para que usted se pierda. Por eso habrá maestros que resaltarán más la falsedad que la verdad. El problema hoy en día es de que solamente se usa un pedazo de la Biblia y de ahí quieren hacerte una religión. Pero ustedes recuerdan, cuando se usa un texto sin contexto, ¿qué viene a ser? Un pretexto. Por eso usted y yo tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque esta ceguedad de elección es muy peligrosa, pero la trae ¿quiénes? Los instrumentos del diablo, que son ¿qué? Maestros. Y usted póngale el título de maestros al que quiera, pastores, ministros, usted póngalo. Esta ceguera es muy peligrosa. Ahora, vamos a ver la siguiente tipo de ceguera. Y esto se encuentra en Juan 9, 35 al 38. Ya vimos la ceguera de nacimiento, la ceguera por elección o por engaño. Esa es la segunda ceguera. La ceguera por elección o por engaño de los líderes religiosos, de los maestros, de los pastores, de los ministros. Esto no estoy diciendo que todos los pastores, ministros y maestros son instrumentos del diablo. Después nos vayan a decir de que yo estoy diciendo de que todos. No. Yo no estoy diciendo eso. Pero habrá dentro del pueblo de Dios, habrá muchos babilónicos que guiarán a los ciegos a caer al hoyo de las doctrinas falsas de Babilonia. Quiero aclarar ese punto. Veamos el tercer tipo de ceguedad. Juan 9, 35, 38. Oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. ¿Y qué? Y le adoró. ¿Qué tipo de ceguedad es esta?
Recuerden, el ciego de nacimiento ahora miraba. Ya tenía vista. Pero ahora Cristo lo buscó, lo encontró y le dijo, sí, tú estás mirando con tus ojos, pero ahora necesitas ver ¿qué? Con el espíritu y el entendimiento. Esta ceguera es la ceguera espiritual, que cada uno de nosotros tenemos que salir de ella para ser victoriosos. El ciego no conocía que él era el Hijo de Dios. Pero cuando se le presentó, ¿qué dice? Miró y dijo ¿qué? Y le adoró, dijo, yo creo y te adoro. Eso vino a mirar ahora en un ojo espiritual, porque le fue revelado que él era el Hijo de Dios. Yo no sé tú, pero yo tengo que salir de la ceguera y tener vista espiritual, que solamente la da ¿quién? Cristo, Dios. Fíjense, esto que creyó este ciego está descrito en Hebreos 11:1, porque él no lo conocía a Cristo, no lo había visto. Pero ahora que se encontró con él, fíjense lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Él estaba ciego, pero él dijo, por inspiración del Espíritu Santo dijo, esto tiene que ser de Dios. ¿Se acuerdan que se lo dijo a los líderes? Pero él tenía la convicción de lo que no se veía. ¿Por qué? Porque fíjense lo que Cristo hizo con este ciego. Tomó lodo, escupió, se lo puso a los ojos y dijo, vete y lávate en el estanque de Siloé. ¿El ciego qué hizo? ¡Ay, qué ridículo es esto! Mira, me escupió. ¡Qué cochino! Podía haber dicho eso, pero ¿qué hizo? Pero es que él estaba ciego, no vio cuando escupió. Pero podía escuchar. Oh, sí, pero estaba ciego, no vio. Pero podía escuchar. Y un ciego escucha mejor que los que ven. Usan más su oído. Ahora, fíjense, pero él se movió confiando en lo que no entendía. Esa es la fe. Esa es la fe. La fe que obedece. Obediencia. Para que usted y yo podamos ver espiritualmente, tenemos que obedecer ¿qué? La palabra de Dios. Por eso dice, unge tus ojos ¿con qué? Con colirio. El colirio representa la palabra de Dios. Cuando usted la aplica, la palabra de Dios, usted empieza a ver las maravillas de nuestro Salvador. ¿Me están siguiendo? Esa es la ceguera espiritual que todos tenemos que salir, que tenemos que experimentar. Y solamente declarando que creemos en el Hijo de Dios, en su poder, confiando plenamente en Él, es como nosotros salimos de la ceguedad, aunque miremos, y obtenemos ¿qué? La vista ¿qué? Espiritual. Yo no sé ustedes, pero yo he experimentado la vista espiritual porque, gloria a Dios, las verdades que me ha mostrado, ahora entiendo cuán grande y maravilloso es mi Salvador y cuán grande es su amor y su misericordia, que me ha traído paz y me ha traído tranquilidad. Yo le estoy diciendo mi testimonio. Pero ese es de pasar de ver y estar ciego a ver espiritualmente. Vamos a ver la otra ceguera, porque hay una más y esta es la más peligrosa, esta es la más seria. Y espero que ninguno de nosotros estemos aquí, porque acuérdense que el mensaje de la Odisea es, no tengo ni qué, ninguna necesidad. Y si usted no tiene ninguna necesidad, ¿qué sucede con usted? Básicamente está seguro, está en una seguridad falsa y puede perderse y aún así no saber. Fíjense,
ahí mismo, en Juan 9, versículo 39 al 41. Juan 9, versículo 39 al 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean ¿qué? Cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado ¿qué? Permanece. Esta ceguedad era una ceguedad deliberada. Esta ceguedad llega al punto en que usted es ciego, pero usted no se da cuenta de que es ciego. Señala a todos los demás que son ciegos, pero usted no es ciego. Y Cristo le estaba diciendo: si ustedes realmente se miraran su condición de ceguedad, ustedes vendrían a la solución. Pero como ustedes dicen que no tienen ninguna necesidad y se creen justos, se creen salvos, se creen buenos, se creen la maravilla de este mundo, pues ustedes viven ¿en qué? En sus pecados. Esta ceguedad es muy peligrosa. Es una ceguedad deliberada. ¿Por qué? Porque enfatiza nuestra suficiencia propia. Enfatiza el orgullo. Enfatiza el querer siempre ganar. Enfatiza el que yo no doy mi brazo a torcer. Enfatiza el decir, bueno, no me cae, pero allá de lejitos y yo acá. ¿Me están entendiendo? Enfatiza algo deliberado, en el cual está tan cegado que se siente usted justo y no tiene ninguna necesidad. Y Cristo les dijo: porque ustedes se creen justos, sus pecados permanecen, porque ustedes no son movidos al arrepentimiento. ¿Sí o no? Cabe ahí, hermano, también que, no sé, ceguedad por necedad. Por necedad, exactamente. ¿Por qué? Porque el orgullo, la suficiencia propia nos hace necios. O sea, nos llega un momento en que decir, es que yo tengo la razón y ustedes no. ¿No se han topado ustedes que a veces hablan con una persona y cuando usted muestra la verdad y ellos no quieren doblar su brazo a torcer, se enojan? Y ha habido gente que aún incluso quieren llegar a los golpes. En una ocasión yo estaba con una persona que de repente se empezó a poner rojo. Y yo creía que realmente se iba a levantar y se iba a tirar hacia mí y a darme golpes. Otra persona también, me tocó a mí experimentarlo, miró la verdad y porque iba en contra de lo que él creía, empezó a atacarme a mí, que ni me conocía. Y me dice, bueno, ¿tú qué tú sabes? Le dije, no, yo no sé nada. Yo solamente estoy leyendo la palabra de Dios. Y empezó a atacar el carácter de uno sin conocerme, como diciendo, tú estás mal, yo estoy bien. Y me recuerdo que esa persona me decía, es que yo he escrito un libro, yo tengo maestría, yo tengo doctorado, yo soy pastor, ¿tú quién eres? Y lo decía enfrente de toda la gente y yo decía, yo no soy nadie, yo solamente soy un ministro de Dios que comparto la palabra de Dios. Pero esa es la realidad, o sea, el orgullo, la suficiencia propia nos impide ver la verdad. Y esta es una verdad muy seria. Sí. Pues el que quiera primero. Conforme a la palabra que dijo el hermano, necedad. Y ahorita con lo que usted está hablando, me recuerda un versículo donde dice que tratando de ser sabios, se vinieron a ser necios. Profesando ser sabios. Profesando ser. Sí, profesando ser sabios, vienen a ser necios. De hecho, ya escuchando, hermano,
definitivamente, porque aquí menciona que algunos de los fariseos, ¿qué refleja en esa acción por parte de los fariseos? Aparte del orgullo, usted dice, hermano, la conveniencia, el interés. A ellos no les convenía perder el poder, el control del pueblo, los privilegios. Sí, es cierto. No querían perder su posición. ¿Sí? No querían que la gente los mirara más abajo. Porque recuerdan que ellos hacían hasta las tiras más largas para que los miraran. Y cuando estaban ayunando, todo el mundo les decían, estoy ayunando. Y ese era un falso ayuno, porque decía, el que ayuna, que no sepa el otro. Lo que estaba hablando el hermano Hugo. Miren ahí 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Y esta artimaña del enemigo ha tenido mucho éxito. 2 Corintios 4:4. Y ustedes díganme si no ha tenido éxito. Y aún dentro de muchos de los que profesamos creer el Evangelio. Fíjense, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de ¿qué? Del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo ha cegado con las cosas de este mundo el entendimiento para que no miren la verdad del Evangelio. ¿Ha tenido éxito o no ha tenido éxito el enemigo? Mucho. ¿Y eso es por qué? ¿Por orgullo? Porque el otro tiene una casa y yo no tengo una casa, yo tengo que ir a matarme para tener una casa y más grande que el otro. O porque el otro tiene un carro último modelo y yo tengo una carcachita y tengo que ir a matarme para poder comprarme otro carro mucho mejor que el que el otro tiene. Y ha cegado que la gente dice, incluso dentro de la iglesia, ¿qué es lo que dicen muchos? Es que no me da tiempo para estudiar, no tengo tiempo. Ha tenido éxito el diablo en muchos profesos, seguidores de Cristo y creidores de la verdad presente. Necesitamos que tener la vista espiritual que Él quiere ofrecernos. Esta ceguera deliberada es como se mencionó, también es porque no se quiere perder el poder, la posición. Mucha gente le importa más defender el nombre que estar bien con Dios. Mucha gente quiere obtener las cosas de este mundo antes de obtener el reino de los cielos. Y esa es una ceguera deliberada. Como los fariseos y los escribas lo mostraron en esa experiencia con el hombre ciego. Miren lo que dice Juan. Se va a caer. Así vemos, bueno, que no andemos ni uno. Lo voy a cambiar. Ya voy a decir que andamos mucho nosotros. No. Que no andemos así. No, ahí déjalo para que nos dé miedo subirnos ahí arriba. que no andemos así. Pero hay muchos que andan así. Miren, ¿y por qué puse esta foto? Porque hay muchos bien vestiditos, que se sienten ricos, que están bien hasta de traje, pero fíjense cómo van. Traje y corbata, me dijeron. Y se consideran intelectualmente y sabios, y se consideran maestros, y se consideran los meros, ¿no? Pero muchos andan así. Dios quiere que nosotros no andemos así, que tengamos la vista espiritual que Él quiere darnos. Por eso Juan estableció la filiación del Padre y del Hijo, para que confiemos plenamente en la deidad, en la divinidad que es el Padre y el Hijo, y que a través de su Espíritu nos da la sabiduría, el entendimiento para poder ser fiel a ellos.
Ahora, miren lo que dice en Apocalipsis 3, 18 y 19. Por esto es una ceguedad deliberada. ¿No iba a otro versículo? Apocalipsis 3, 18 y 19. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiente. Este grupo de ciegos es deliberadamente ciegos porque no tienen ninguna necesidad. Y lo dicen, lo expresan. Yo no tengo ninguna necesidad. Este grupo está tan ciego que no tiene ni vergüenza decirlo. No tiene reparo alguno en decir, yo soy rico y no tengo ninguna necesidad. Como alguien que escuché que dijo, es que a mí no me gusta todo eso de mucho de la palabra y mucho de lo que está sucediendo hoy en día. Yo soy neutral, a mí no me interesa lo que sucede ni lo que va a suceder. Yo así estoy bien. A mí que nadie me venga y me toque las costillas para que no me mueva. Básicamente. Diciendo no tengo ninguna necesidad. Estudiar la palabra de Dios, no hay necesidad. Orar, pues oramos aquí en la iglesia una vez a la semana, pues no hay problema. Hacer la obra misionera, no, pues mientras tú des 100 libros, pero no hables con ninguna persona, esa es la obra misionera. No, la obra misionera es testificar de qué, de tu propio testimonio a la persona, hablando, conversando. Podemos repartir 1000 libros y no hablar nada con una persona. Con el testimonio. Pero el testimonio dijo que dice Mateo 24:14, y será predicado el evangelio, ¿por qué? Por testimonio. Usted tiene que empezar a vivir lo que la palabra de Dios dice. Usted tiene que empezar a vivir viendo con sus ojos espirituales, confiando solamente en el Hijo de Dios, para que su testimonio tenga poder. ¿Me están entendiendo? ¿Están entendiendo lo que les quiero decir? No es solamente decir las cosas de labios hacia afuera, sino es que hay que vivir, mirar con unos ojos espirituales, viendo como nuestro Salvador ve. Porque su mente, la mente de Dios, aquí está descrita en su palabra. Si nosotros no estudiamos, no lo podemos conocer. Si no pedimos la inteligencia y la sabiduría de lo alto, nunca la vamos a obtener. Porque las cosas de este mundo nos vienen y nos tratan de ponernos ciegos para que no entendamos el evangelio. A veces predicamos el evangelio y parece que la persona ni se despeinó. Ustedes no han notado a veces que están hablando con una persona y usted está hablando de Cristo y de repente la persona sale que el fútbol y que la televisión y que fue a la peluquería y que fue a esto, y usted dice, pues yo estaba hablando de Dios y ahora ya me cambió la plática, así me la cambió, como que ni se despeinó en escuchar de lo maravilloso que es nuestro Dios, que es mi Salvador. ¿Por qué? Porque llegan a tener una ceguedad deliberada. No tenemos ninguna necesidad, pero tenemos que poner el colirio de la palabra de Dios para que seamos despertados. Si usted no va y pone el colirio en sus ojos, usted no puede ser despertado. Ustedes recuerdan que cuando nosotros estemos dando el testimonio, ¿quién es el que va a traer a remembranza todas las cosas que tenemos que decir? El Espíritu de Cristo. Pero ¿qué le va a traer a recordar a usted si usted nunca ha ido a la palabra de Dios? Yo no tengo buena memoria, pero confío en que el momento en que yo tengo que testificar, el Señor me traiga a memoria las cosas que tenga que traer a memoria. Sí, hermano. ¿Qué es colirio, hermano? ¿Perdón? Colirio, ¿qué es? Colirio es como las gotas.
las gotas, era un ungento. Que en aquel entonces se ponía un paño y se ponía las gotas o se ponía el paño mojado del colirio, que viene a ser las gotas que le ayudan a usted a limpiar sus ojos o a quitar lo irritado. Exactamente, era un colirio que lo hacía ver. Yo a veces uso un gotero y me lo pongo y a veces hasta me arde el ojo porque hay irritación. Pero después de que yo me pongo las gotas, siento una frescura en el ojo y hasta miro más claro. Digo, caray, ya tengo ojos de 20 años, pero no son de 20 años. Pero ese es el colirio. El colirio es el ungento que se ponía en los ojos para que pudiera ser curado, sanado. Cuando hay una perrilla, un granito, se pone un colirio. Un exceso, o cuando hay una irritación, o cuando hay un vasito de sangre que tronó, a veces que se mira en los ojos, se pone un colirio para que eso pueda sanar más rápido. Ahora, el ungimiento, el colirio, tiene como propósito abrir nuestros ojos a lo espiritual. Esto nos abre nuestros ojos a lo espiritual. Yo ya les di mi testimonio. Cada uno de nosotros tenemos nuestro testimonio. Y yo creo que nosotros vamos avanzando en el entendimiento de nuestro Dios. Mi carácter es muy diferente a como era. La que más me conoce es mi esposa y mis hijos, porque ellos me miran todos los días. Pero gloria a Dios de que Él es el que está poniendo su colirio en los ojos para poder mirar y entender y confiar plenamente en Él. Ahora, hay un asunto. Miren en Hechos. Hechos 17, y vamos a leer el versículo 30 y 31. Hechos 17, 30 y 31. Porque nuestro Dios es justo, nuestro Dios es amor. Todo lo que Él hace es justo, todo. Lo que yo sufro es culpa mía, a veces por malas decisiones o es mi culpa. Dios no tiene nada de culpa sobre eso, pero Él es justo en todos sus caminos. Pero fíjense el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, cuando usted no conocía, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En un momento usted no conocía, Dios lo pasó por alto. Pero ahora que usted conoce, el Señor dice, no te quedes en tu ignorancia, no te quedes en tu ceguera deliberada, sino que arrepiéntete. Por eso mucha gente que vive en pecado, si Dios trae la verdad, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Dejar el pecado. No porque ahora vivía en ignorancia, ahora que viene la verdad tiene que seguir en el pecado como una excusa. Mire lo que dice el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Dice, usted cometió pecados en ignorancia, pero ahora que conoce la verdad, arrepiéntase. ¿Por qué? Porque hay un día de juicio. Usted no puede vivir en el pecado de ignorancia. Hay mucha gente que deciden estar ciegos deliberadamente sabiendo la verdad y aún vivir en el pecado. No hay ninguna necesidad. Pues si el líder dijo que estaba bien, pues está bien. Como una persona me dijo en una ocasión, dice, es que aquel pastor de aquella iglesia lo hizo. Eso quiere decir que está bien. Y lo que había hecho era que había casado a unas personas que no estaban correctamente. Dice, pero si él lo hizo, está bien. Y una persona en una ocasión me llamó a mí y yo sé que están viviendo en pecado.
y me dice, quiero que nos case usted. Y yo le dije, no, yo no tengo licencia ni para casar, ni para... Vaya y busque a un ministro a ver si lo quiere casar a ellos. Y como yo no tengo licencia, pues yo no dije, bueno, pues y no puedo casar, así que dije, vaya y busque a ver quién lo casa, aún cuando yo les iba a decir que yo no podía casarlos porque estaban viviendo en pecado. ¿Me están siguiendo? Pero ahora que nosotros conocemos la verdad, tenemos que dejar que el pecado y arrepentirnos, porque viene un día de juicio. Ahora, fíjense ahí en Juan 15:22, para reafirmar esto. Juan 15:22. Y seguimos hablando de la ceguera deliberada, cuando nosotros decimos no tenemos ninguna necesidad. 15:22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Quién es el que nos habla? El Espíritu de Cristo. Y Cristo cuando vino, Él habló para que nosotros dejáramos el pecado. Jesús en su sufrimiento y muerte ha hecho expiación para todos los pecados. ¿Sí o no? Todos los pecados, incluso los de ignorancia. Pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. ¿Por qué? Porque el primer lugar es usted, y luego usted, y al último es usted. No hay salvación para aquel que quiere permanecer en la ceguedad deliberadamente confiando en sus propios méritos. No hay perdón en esos pecados. Dios nos ha hablado completamente y claramente para que nosotros podamos salir de nuestros pecados y arrepentirnos y confiar plenamente en Él. Dios quiere que abandonemos el pecado. Por eso Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, dice, Él está tocando a la puerta. Usted sabe que Él está llamando y tocando. Usted sabe que ahí en ese momento, Él está llamando y tocando porque el punto central del gran conflicto que se está llevando es de adoración. ¿A quién usted adora? Si usted no permite que Cristo more en su corazón, entonces dentro de su corazón está ¿quién? El otro. ¿A quién usted ha decidido adorar? ¿Al Dios que ha hablado? ¿A Cristo? ¿O está escogiendo al otro, al mundo y las cosas de este mundo? Que ustedes recuerdan en Mateo 7, 22 y 23. En Mateo 7, 22 y 23 dijo, cuando le empezaron a tocar y le dijeron, ábrenos. Dice, apartaos de mí, ¿qué? ¿Hacedores de qué? De maldad. En pocas palabras le dijo, ustedes que fueron ciegos deliberadamente, que confiaron en sus obras, que hicieron lo que ustedes quisieron, apártense de mí, porque yo no los conozco. Esta ceguedad es muy seria. Y si nosotros vivimos en pecado, pues es tiempo de que nosotros, ¿qué? Nos arrepintamos. El 24 y 25 de Juan 15. Juan 15, 24 y 25. Miren lo que dice Juan 15, 24 y 25. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Notaron? Aquí estaba identificando ¿qué? La segunda ceguedad que vimos. ¿La ceguedad de qué? Del engaño y la ceguedad de porque ellos escogieron ser ciegos. Y el 25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Está escrita en su ley. ¿Notan? En su ley. En toda la ley.
en toda la ley. Esta es toda la ley. Quiere decir que no. Hermanos, Dios quiere que nosotros no entremos en esta ceguera fatal, sino que pidamos el colirio del cielo para que sea puesto en nuestros ojos, para que nos dé el entendimiento, para que nos lleve la salvación y para que podamos ser un testimonio vivo, real, que la gente pueda mirar en nosotros a nuestro Salvador y a nuestro Creador. Dios quiera y que el Espíritu Santo haya tocado nuestros corazones y que podamos nosotros pedirle sabiduría, poder, inteligencia, para que nosotros podamos ser ungidos por el colirio de nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, por hablar a través de tu palabra, por guiarnos al entendimiento, por darnos de tu Espíritu, Señor, para que podamos ser guiados a toda verdad. Señor, permite que esta verdad la podamos abrazar, la podamos vivir, que podamos ser un testimonio vivo, real, de tu carácter, de tu vida, a todos aquellos que nos rodean, Señor. Que nuestras palabras, que nuestras acciones sean conforme a tu carácter, a tu espíritu, Señor. Señor, para que pronto tú vengas, pero que nosotros podamos ser un reflejo vivo, no solamente para los de afuera, sino para nuestras familias, Señor. Señor, permite que ellos puedan mirar en nosotros a ti, tu grande amor y misericordia, y aquellos que están alejados de ti, ellos puedan regresar por ese testimonio. Y Señor, aquellos que no pudieron venir hoy en día, donde sea que ellos estén, tú derrama tus bendiciones sobre ellos, y si hay alguna necesidad física, de salud, que tú puedas suplirle a cada uno de ellos. Gracias, oh Dios, por todo, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.